Saludos a toda la comunidad uceana de la Escuela de Medicina. Mi nombre es Ramón Emilio Rivera y soy docente del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Universidad Central del Este. En esta sección o esta entrega vamos a estar haciendo una revisión sobre lo que es el cerebelo y sus conexiones. Es muy importante conceptualizar algunas cosas de cerebelo, y es que aunque sabemos mucho y tenemos una relación interesante con lo que son sus conexiones, todo es importante. Aunque no conozcamos directamente sobre un X o Y contenido, es importante tener en cuenta que lo más relevante sobre el cerebelo es conocer las manifestaciones clínicas de sus lesiones. Aunque hablemos ahora de las conexiones, de su relevancia, y en médula espinal hayamos tratado algunos de los tractos, como por ejemplo los espinos cerebelosos anterior y posterior, y su relación con algunas deficiencias vitamínicas, como la vitamina E y la B12, es importante conceptualizar que las lesiones cerebelosas son muy específicas, ¿bien? Y tienen mucho detalle con relación, o sea, son muy objetivas con respecto a sus lesiones. Pero, por sobre todo, es importante conocer que el cerebelo como tal tiene una directa función sobre lo que es la coordinación de los movimientos, al igual que se relacionarían las funciones de los núcleos basales, o sea que es un coordinador de los movimientos subcorticales. Y por ese motivo, sus lesiones se caracterizan por un problema en la coordinación o unos movimientos descoordinados, a lo que llamaríamos ataxias. Pero obviamente hay muchas otras lesiones neuroanatómicas que pueden producir ataxias, como está la afectación del nervio vestíbulo-coclear, específicamente en su porción vestibular, relacionada con lo que es el equilibrio, o la afectación de los tractos o los trastornos sensitivos, como pudiera ser tanto de lesiones o neuropatías periféricas o afectaciones directas sobre un grupo de tractos, bien, cordón posterior o vía espinotalámica, que regulan la actividad sensitiva o llevan consigo las fibras sensitivas hacia el tálamo y luego a la corteza. Pero por sobre todo, estas lesiones también pueden producir un desorden de la coordinación de los movimientos, dada la función que se puede ver comprometida. Pero con detalle vamos a trabajar muy específicamente algunos elementos anatómicos, como serían, dentro del grupo de los elementos neuroanatómicos, la corteza cerebelosa. Vamos a hablar de cómo está distribuida, cómo está esquematizada, cuáles son las capas. Bien, simple y llanamente conocerlas. Vamos a hablar de lo que son los lóbulos cerebelosos, la porción de los hemisferios y el vérmiz cerebeloso. Vamos a hablar también de lo que son los núcleos, directamente conocer cuáles son y qué distribución tienen estos núcleos en lo que es el parénquima del cerebelo. Y a partir de la relación con los núcleos vamos a hablar del cerebelo y su relación con las demás estructuras neuroanatómicas, donde hablaremos de lo que son las fibras y los pedúnculos cerebelosos, qué tipo de fibras llevan con ellos, qué es aferencia y eferencia. Vamos a tener lo que es el territorio vascular, que aunque no describamos directamente los síndromes cerebelosos, vamos a ver la importancia que tiene la vascularización, bien, o el sistema posterior, que aunque ya lo haya descrito en un video aparte, sobre lo que es el territorio o la distribución de los vasos sanguíneos en el cerebelo. Vamos a ver lo que son los síndromes cerebelosos, donde vamos a detallar cuáles son las características, qué tipo de manifestaciones presenta, cómo se distribuyen estos síndromes y hacia dónde se proyectan sus lesiones. Vamos a hablar de los desórdenes congénitos, aunque no en detalle, porque ya trabajamos en un video anterior lo que es la embriología del sistema nervioso central y vimos algunos desórdenes del desarrollo. Vamos a hacer unos pequeños acápites o unas puntualizaciones sobre lo que son los desórdenes del desarrollo o desórdenes congénitos que pueden comprometer bien las funciones o el cerebelo directamente. Y por último, vamos a hacer algunas revisiones de casos clínicos, donde vamos a detallar cuáles son las características de las lesiones y para poner a prueba, obviamente, la capacidad de nosotros poder sacar bien buenas conclusiones al enfrentarnos a algunos problemas clínicos o algunas revisiones de casos. Bien, desde el punto de vista neuroanatómico, nuestro querido cerebelo se va a encontrar en la porción
posterior de lo que es la fosa cerebral posterior, lo más posterior inferior por encima de todo, separada del lóbulo occipital, por lo que va a ser una proyección de dura madre denominada tentorio del cerebelo, que va acompañada de lo que es este seno venoso, que es el seno recto, que desemboca en la confluencia de los senos. Anteriormente vamos a tener como limitante para nuestro querido cerebelo lo que va a ser el mismo cuarto ventrículo y las estructuras neuroanatómicas que corresponden al tallo del encéfalo. Serían mesencéfalo, puente o protuberancia y médula oblongada, con la cual el mismo cerebelo tiene algunas conexiones y se van a relacionar anatómicamente. Desde el punto de vista cerebeloso, hay algunos elementos que tenemos que conocer. Bien, por lo menos no es que desde el punto de vista neuroanatómico tengan una relevancia muy clínica, que si se lesiona este lobulillo específicamente pueda comprometerse cierta función, pero desde el punto de vista anatómico y como porción importante del cerebelo, como delimitante muy específica, tenemos que conocer lo que son las segmentaciones del vermis cerebeloso y cómo están distribuidas de manera general. En esta imagen de cerebelo, donde podemos valorar anteriormente al tallo del encéfalo, mesencéfalo, puente o protuberancia, médula oblongada o médula, podemos ver aquí delante esas fibras, eso es la decusación piramidal. Bien, para las fibras podemos ver acá plexos coroideos, cuarto ventrículo, delimitantes. Aquí podemos ver también las tonsilas cerebelosas. Esto es muy importante, no sé si se recuerdan del primer parcial, pero las tonsilas cerebelosas, vamos a hacer un pequeño resaltamiento acá. Estas tonsilas cerebelosas son las que generalmente tienden a comprometer la porción posterior de la médula oblongada en los pacientes que tienen aumento de la presión intracraneal de manera aguda. Cuando los pacientes tienen un aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, un hematoma epidural, o tienen, qué sé yo, algún tipo de tumor o masa que aumenta la presión intracraneal, en los niveles de helicocefalorraquídeo, pero lesiones agudas, donde en cualquier caso pudiéramos tener una punción lumbar y en esa punción lumbar hay una disminución súbita de la presión. Muchas veces se quiere herniar el cerebelo y la médula oblongada, por lo que es el agujero magno. Vamos a esquematizar el agujero magno aquí de un rapidito. Aquí estaría la porción del tallo, del clivus y la porción posterior. Aquí estaría el agujero magno. Lo que hace es que las tonsilas cerebelosas tienden a comprimir la médula oblongada en su porción posterior, que es donde se encuentran los centros respiratorios. Entonces, cuando hablamos de las amígdalas o de las tonsilas, hablamos de que estas señoritas que tenemos acá comprimen la porción posterior de la médula oblongada que contiene o que lleva consigo el centro respiratorio. Y una compresión aguda, y esto es importante, aguda, de ella puede producir paro respiratorio. Esto es muy relevante tenerlo en consideración porque vamos a tener compresiones crónicas, como en algunos desórdenes congénitos. Ahora bien, teniendo claro o en cuenta esos tópicos que acabo de mencionar, vamos a delimitar algunos elementos desde el punto de vista neuroanatómico. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que el cerebelo lo vamos a dividir en dos porciones. Una vista posterior inferior, tomando en consideración esta región de acá, vista posterior inferior. Es como se vería de abajo hacia arriba. Y una vista posterior superior. Se puede decir inferior y superior. Anyway, vamos a ver unos esquemas parecidos, donde vamos a estudiar los lobulillos cerebelosos. Esto es un corte a nivel del centro del cerebelo, muy específicamente atravesando el lobulillo medio, lo que es el vermis cerebeloso. Y este vermis cerebeloso, tanto en su porción superior como inferior, va a tener
sus lobulillos vermianos, que vamos a describir de superior a inferior. Superiormente, el más anterior de los lobulillos vermianos, y es este que tenemos acá, va a ser la língula. Vamos a tener posterior a la língula, por detrás de la língula, lo que es el lóbulo central. Lóbulo central. Luego del lóbulo central, comprometiendo estas dos regiones, lóbulo central, estas dos secciones acá, vamos a tener lo que es el culmen. El culmen lleva consigo también estos dos segmentos. Culmen. Declive. Folium. Y el tuber. Esos son los lobulillos pertenecientes o la segmentación o las denominaciones que tiene el vérmiz cerebeloso en la porción superior. Para la porción inferior vamos a tener estas dos porcioncitas acá, que en conjunto se les denomina pirámide. Pirámide. Úvula. Estas dos regiones pertenecen a la úvula. Y por último, vamos a tener al nódulo. Y esta es la distribución de elementos o segmentación de la corteza cerebelosa en lo que corresponde directamente al vérmix cerebeloso. Entonces, estos elementos simple y llanamente no es que tienen una relación directa, los menciono para fines de detalle neuroanatómico. La fisura anterior, fisura posterior, los elementos a conocer. Simple y llanamente conocer que están ahí. Segmentación, quizás no lo recuerdan así, están distribuidos en culmen, língula, folium, tuber, no sé, pirámide, úvula. Pero conocer la segmentación que tiene el vérmix cerebeloso, pero para posteriormente vamos a describir lo que son los síndromes vermianos. En esta imagen podemos ver cómo se le denomina directamente a la porción, a la proyección de dura madre, tentorio del cerebelo, que divide la fosa craneal posterior en una porción correspondiente al encéfalo y una porción correspondiente a la fosa cerebelosa. Vamos a estudiar también acá en esta región lo que va a ser el cuarto ventrículo. Revisar el cuarto ventrículo. Las tonsilas cerebelosas, la protuberancia, el agujero occipitalomagno, que era lo que le mencionaba anteriormente. A conocer simple y llanamente que esos elementos están ahí y a describirlos posteriormente. Ahora bien, en esta vista del cerebelo, que prácticamente es una vista superior de la superficie superior del cerebelo, lo mismo, vamos a tener en la porción central lo que es el vérmix cerebeloso. Vérmix. Bien, podríamos decir que es el vérmix superior, la porción superior del vérmix. ¿Tenemos que conocer estos elementos? Sí, porque desde el punto de vista clínico podemos distribuir las lesiones del cerebelo en síndrome vermiano, paravermiano y síndromes hemisféricos. Lo vamos a esquematizar más adelante. Pero esta región corresponde al vérmix y la porción paralela a cada lado de ella se le denomina paravermis. Ya al lado vamos a tener lo que son los hemisferios cerebelosos, donde de la misma manera vamos a distribuirlos en varios lóbulos. Como vamos a tener en color rojo o rosado prácticamente lo que va a ser el lóbulo anterior del cerebelo. Vamos a tener en esta región que tenemos acá el lóbulo medio del cerebelo. En esta vista solamente podemos ver en la vista superior el lóbulo anterior y el lóbulo medio, dividido o separado por lo que es esta fisura acá, que es la fisura primaria
del cerebelo. Es importante conocerla directamente, sí, para fines neuroanatómicos, conocer la distribución de ella, pero no es que tiene una relevancia en que si se da una lesión en el lóbulo anterior o en el lóbulo medio, las manifestaciones van a ser distintas. Un síndrome de hemisferio cerebeloso es un síndrome de hemisferio cerebeloso. Obviamente, desde el punto de vista somatotópico, va a haber predominancia para un miembro o no. Esquematizada de esta forma: tronco en la porción interna, miembros para la porción externa. Entonces ya entendríamos que en esta región sería más miembro superior, en esta más miembro inferior, pero es una cuestión de dominancia más que ausencia o presencia de síntomas o síndromes específicos. Anyway, entonces este mismo cerebeloso que le estoy describiendo aquí era lo que describíamos anteriormente. Por ejemplo, en esta región de acá, denominada lóbulo central, esta porción de acá directamente denominada culmen cerebeloso, directamente proyectándose hacia acá, tendríamos el declive en esta región de acá, tendríamos el folio en esta porción de acá. O sea, simple y llanamente una lesión del cerebelo es un síndrome cerebeloso y punto y final. Por eso no vamos a describir más sobre él. En la vista inferior, que era la que describíamos anteriormente en la segmentación que yo les daba, podemos valorar un tercer lóbulo, ¿bien? Que va a ser el lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular. Bien. Lo mismo, en una vista posterior, vamos a tener una eminencia, una separación de ambos hemisferios, denominada muesca cerebelosa posterior. Cerebelosa posterior. Y esta región que tenemos acá, esquematizando, subdividiendo acá, es el mismísimo cuarto ventrículo. Bien. Desde el punto de vista anatómico o neuroanatómico, lo que tenemos que conocer. Entonces, podemos describir de manera general que los estudios de los hemisferios cerebelosos en una porción superior van a estar en lo que es la superficie superior de los hemisferios cerebelosos y una superficie inferior. Entonces ya visualizamos un corte a nivel del vérmix, describimos los lóbulos, vimos las superficies tanto superior como superficie inferior. Ahora bien, ¿qué otro elemento es importante reconocer o recordar? En el corte de lo que va a ser la sección de un plano de los pedúnculos del cerebelosa superior, vamos a ver algunos elementos a conocer, que es importante tenerlo en consideración. Vamos a tener, en primer lugar, aparte de lo que es toda la corteza cerebelosa, no sé por qué dejé esa imagen acá, todo lo que es la corteza cerebelosa, a reconocer lo que son los núcleos cerebelosos. Bien, vamos a tener, a describir acá de manera directa, una proyección para la língula. Entonces, de la língula hacia lo que es el vérmix cerebeloso, en una proyección intermedia entre lo que es la corteza, la língula y el vérmix cerebeloso, vamos a tener los núcleos cerebelosos. Aquí tenemos proyectando directamente lo que es el cuarto ventrículo. Y en esta región o esta sustancia blanca que vemos acá es el fascículo longitudinal medial. Anyway, no nos importa hasta el momento. Posteriormente hablaremos de sus conexiones, pero hasta el momento tenemos reconocer desde el punto de vista neuroanatómico lo que son los núcleos cerebelosos. Entonces vamos a tener medialmente, este señorito que tenemos acá, al núcleo fastigio o fastigial, como le quieran poner, fastigio, núcleo fastigio, que es el núcleo que tenemos más medialmente. Posteriormente al núcleo fastigio vamos a tener lo que son dos complejos nucleares denominados estos dos señoritos, núcleo globoso. Vamos a tener medial al globoso, este señorito que estamos segmentando acá, el núcleo, vamos a ponerlo más pequeño, no me queda de otra,
Núcleo emboliforme. Boliforme. Y por último, y el más grande de todos los núcleos cerebelosos, es este que está en forma de estría. Es el núcleo dentado del cerebelo. O sea que el cerebelo va a tener 4 núcleos en específico. De medial a lateral vamos a tener el núcleo fastigio, un poquito más grande, núcleo fastigio, el núcleo globoso, núcleo emboliforme y el núcleo dentado. El más grande de todos los núcleos es el núcleo dentado. Desde el punto de vista neuroanatómico es lo más importante. Entonces, describimos de manera general los elementos neuroanatómicos: fisura primaria, fisura secundaria, bien, fisura prepiramidal, lóbulo anterior, medio, posterior, flóculo nodular. Los mismos elementos: lóbulo posterior, lóbulo anterior, es lo que vemos en esta vista. Los elementos neuroanatómicos descritos anteriormente: para el lóbulo anterior lo que teníamos, la língula, el lóbulo central, el culmen. Lo mismo para los demás lóbulos. ¿Cómo están descritos de manera general? Bien. Estas yo las saqué de Radiopedia. Hay muchos cursos prácticos desde el punto de vista neuroanatómico. Pueden entrar y revisar el contenido. Incluso tiene una distribución distinta a la proyección o la vista. Ellos los tienen por lóbulos directamente. Yo se los describí por vistas. Todo esto sería el lóbulo posterior, obviamente, que es el más grande. Y en esa proyección vamos a tener más redistribuciones de la corteza. Pero yo lo que hice fue que lo dividí en una vista posterior inferior o inferior, y una vista, como la vimos anteriormente, posterior superior o superior. Anyway, es la misma práctica. Ahora bien, vamos a estudiar lo que son las fibras y los pedúnculos cerebelosos. Nuestro querido cerebelo va a tener varias conexiones y estas conexiones tienen una relevancia increíble desde el punto de vista neuroanatómico, porque a través de estas conexiones o estas fibras nosotros podemos comprender en cierta medida la función del cerebelo y la coordinación con otras actividades motoras, con actividades de la coordinación y la regulación. Los pedúnculos cerebelosos van a estar distribuidos en pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, que son los que vamos a ver en estos esquemas. Aquí podemos ver el cerebelo en una vista prácticamente anterior-superior, donde distribuimos el vermis, lóbulo anterior, lóbulo posterior, o más vermis, paravermis y hemisferios cerebelosos. Entonces, de la misma manera, vamos a describir lo que son las estructuras del pedúnculo cerebeloso y cómo están esquematizadas. Y tenemos acá pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. A modo de esquema, y vamos a aprovechar la imagen, podemos distribuir las fibras de los pedúnculos cerebelosos en 3 porciones. Fibras que son aferentes, vamos a ver, voy a esquematizarlo acá rapidito. Fibras de tipo aferentes y fibras de tipo eferentes. Las aferentes, obviamente, son las que traen consigo la proyección de tipo sensitiva. Y las eferentes son las que llevan consigo la actividad de tipo motora. Entonces, desde el punto de vista esquemático, por ejemplo, el pedúnculo cerebeloso superior, en las fibras que son aferentes, va a llevar consigo varios elementos neuroanatómicos. Y voy a utilizar otra, voy a tabularlos de otro lado, porque si no, no me va a dar el esquema. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso superior, fibras aferentes y fibras eferentes. El pedúnculo cerebeloso superior, dentro de lo que son las fibras aferentes, va a tener consigo, número 1, a lo que es el tracto espinocerebeloso. Tracto
espino cerebeloso. Tanto el tracto espinocerebeloso ventral va a tener consigo también lo que es el tracto rubro-cerebeloso. Rubro-cerebeloso. Vamos a tener fibras que tienen relación directa con el trigémino, denominadas fibras trigémino-cerebelosas. Bien. Y de las fibras que son eferentes, vamos a tener cerebelo rubrales, creo que se le denomina. Fibras cerebelo-rubrales, que tienen relación directa con el tracto rubroespinal. Cerebelo-rubrales. Recordamos que el tracto rubroespinal nace del núcleo rojo, señores, ¿bien? Y que ese núcleo rojo, cuando se afectaba, podría producir lo que es un hemibalismo contralateral. Anyway, vamos a tener fibras también de conexión sensitivas, que son las fibras cerebelotalámicas, que vienen de la porción ventral posterior de lo que es, o se proyecta, mejor dicho, y me disculpo, a la porción ventral posterior del tálamo, las fibras que son cerebelotalámicas. Esas fibras se van o se proyectan al núcleo ventral posterior del tálamo. Esas son las fibras que hasta el momento recuerdo de su integración. También vamos a tener, por ejemplo, y vamos a aprovechar esta imagen para hablar de la porción media, bien, que es prácticamente el que menos fibras tiene, el pedúnculo cerebeloso medio. En lo que son las fibras directamente aferentes, va a llevar consigo lo que son las fibras pontocerebelosas y retículocerebelosas. Pontocerebelosas y retículocerebelosas. Y coincidencialmente el pedúnculo cerebeloso medio no tiene fibras de tipo eferente. Por lo menos hasta donde yo he visto los textos que he leído, el pedúnculo cerebeloso medio carece de fibras o de eferencia nerviosa. Y por último, vamos a tener al pedúnculo cerebeloso inferior. Y vamos a describir lo mismo, su aferencia y eferencia. El pedúnculo cerebeloso inferior va a tener varios tipos de fibras. De las que son aferentes, vamos a tener unas fibras que se comunican directamente con lo que es la porción vestibular del nervio craneal 8, donde vamos a tener las fibras vestíbulo-cerebelosas. Vamos a tener también las fibras retículo-cerebelosas. Fibras cúneo-cerebelosas y del tracto espino-cerebeloso dorsal. Tracto espino-cerebeloso dorsal y las fibras cúneo-cerebelosas. Y de las fibras que son eferentes, de ellas vamos a tener también fibras cerebelo-vestibulares. Fíjense que aquí se comunican directamente lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior con la porción relacionada con la médula oblongada y el nervio craneal 8. Entonces tenemos fibras cerebelo-vestibulares y cerebelo-reticulares para lo que es la misma formación reticular o el nivel de integración que tiene el cerebelo con la formación reticular. No me cabe acá, por eso no lo voy a escribir directamente. Entonces aquí tenemos lo que son los pedúnculos cerebelosos para conocer directamente su distribución. Tipo de fibra, tipo de conexión, aferencia y eferencia cerebelosa. Bien, cuando hablamos de territorio de irrigación, se me olvidó acá esquematizar un poquito lo que va a ser la corteza del cerebelo. Pensé que tenía un esquema, me disculpo. Voy a esquematizar rapidito. Imagínense que esto es corteza cerebelosa. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan de manera general es que el cerebelo tiene tres tipos o tres capas. Estas tres capas están distribuidas de la más externa hasta la más interna en lo que va a ser
cerebelo, proyectándose desde su corteza hacia las fibras que se van a formar para proyectarse tanto en eferencia o aferencia en lo que van a ser, mejor dicho, los mismos pedúnculos cerebelosos. La primera capa que vamos a tener del cerebelo es una capa más externa, más adherida a la corteza, va a ser la capa molecular del cerebelo. Bien, es la que está íntimamente adherida a la corteza, se le denomina capa molecular. Y esta capa molecular va a tener un grupo de neuronas. Bien, va a tener algunos 3 o 4 tipos de neuronas, pero las más abundantes dentro de este grupo de neuronas de la capa molecular, oh my goodness, molecular, va a ser o van a ser las neuronas canostas y las células estrelladas. Neuronas canostas y células estrelladas. Vamos a tener también la segunda capa, posiblemente una de las capas con mayor grosor de este grupo, que están proyectadas prácticamente en forma de vellos, bien, o de folículos. Son la capa media o células de Purkinje, que están proyectadas en este punto aquí. Capa media o células de Purkinje. No las vayan a confundir nunca con las células de Purkinje, que tiene que ver directamente con el sistema de conducción. No es lo mismo, no son los mismos tipos de fibras, ¿bien? Bien, una cosa es sistema de conducción y otra es corteza cerebelosa. Entonces, la capa media está formada en su totalidad por lo que son las fibras de o células de Purkinje, que proyectan sus axones hacia el centro. Así está, vienen y se proyectan hacia la porción interna o hacia su centro. Y por último, vamos a tener la capa más profunda de todas, que son neuronas que se encuentran intercaladas entre lo que van a ser las mismas células de Purkinje, denominadas capa, o denominada, mejor dicho, no son un grupo, la capa granulosa, ¿sí? Que es la menos abundante de las neuronas de lo que es el cerebelo, que también proyectan sus axones hacia la porción interna. Bien, esas son las tres capas: capa molecular, capa media o células de Purkinje y capa profunda o capa granulosa. El territorio vascular es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que las arterias que irrigan el cerebelo pueden proyectarse, número uno, directamente desde la arteria basilar, o, en su defecto, de las arterias vertebrales antes de unirse y formar la basilar. Entonces, a modo de esquema, recordamos que el sistema posterior se está formando directamente por dos vasos que nacen de la segunda porción o el segundo segmento de lo que es la arteria subclavia. De ese segundo segmento de la arteria subclavia, ellas pasan por la séptima costilla por fuera del agujero vertebral y entran en el agujero de la sexta costilla, bien, al agujero vertebral. Y estas arterias vertebrales, a nivel del borde inferior de la médula oblongada, se unen para formar la arteria basilar, bien, que va a dar un grupo de ramas. Este recorrido va a dar esta arteria basilar como tal las arterias pontinas, también nace la arteria laberíntica, que es para el meato acústico interno, pero esta señorita arteria basilar va a dar otras ramas, sus ramas terminales, como van a ser las arterias cerebrales posteriores, pero antes de dar sus ramas terminales va a tener varias colaterales. Entre ellas vamos a tener arteria cerebelosa posterior inferior cerebral artery, que produce un síndrome, que es el síndrome de la pica o de Wallenberg. Vamos a tener la arteria cerebelosa, cerebelar superior, y la arteria cerebelosa antero superior. O sea, tenemos, para irrigar el cerebelo, arteria cerebelosa superior,
o arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa anteroinferior y arteria cerebelosa posteroinferior. La oclusión de cualquiera de estos vasos va a producir un síndrome cerebeloso. Eso es lo que tienen que tener en consideración. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, bueno, ya mencioné incluso el síndrome de la pica, famoso síndrome de Wallenberg, vamos a ver que desde el punto de vista neuroanatómico tiene una distribución, tomografía axial computada, un esquema donde está la distribución de la carótida interna, la arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y seguimos así en unos cortes más inferiores. Por ejemplo, podemos ver la arteria cerebelosa superior, toda esta región en verde. Pero la arteria basilar, ¿dónde se encuentra la arteria basilar? En la cara anterior del puente o la protuberancia. Por eso podemos valorar que los síndromes protuberanciales tienen relación directa con esa arteria. Seguimos, un corte más inferior, donde podemos valorar arteria cerebral superior y en una porción anterior, con los pedúnculos y todo, la arteria cerebelosa anteroinferior. Seguimos, es un corte más inferior, ya en la porción inferior del cerebelo, ya casi mirando hacia la médula oblongada y puente, donde la dominancia para la porción inferior es la arteria cerebelosa posteroinferior. Miren qué práctico, le pueden dar pausa, tomar eso como ejemplo para que vean la distribución del territorio, bien, de acuerdo al corte tomográfico que se les realice. Ahora bien, un esquema práctico más sencillo donde podemos ver territorio vascular de la arteria cerebelosa superior, AICA y PICA. En una vista anterior, en una vista posterior, podemos ver los elementos y estructuras que tenemos desde el punto de vista neuroanatómico. La distribución de su irrigación: cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior, cerebelosa posteroinferior. Aquí tenemos todo el esquema de irrigación. Generalidad de las funciones del cerebelo. Vamos a esquematizar de manera rápida, de acuerdo a las porciones del cerebelo, qué función vamos a encontrar. Bien, número 1, el cerebelo, obviamente, lo vamos a valorar en lo que es el vérmix y los hemisferios. Desde el punto de vista esquemático, vérmix, paravérmix y hemisferios cerebelosos, donde desde el punto de vista funcional tenemos que valorar las funciones de cada uno de ellos. Tenemos vérmix y la porción intermedia entre lo que es el vérmix y los hemisferios, el paravérmix, donde vamos a valorar que la porción del vérmix corresponde a las fibras sensitivas descendentes mediales y las fibras sensitivas descendientes laterales, que van a estar relacionadas con la porción motora ejecutiva, con la actividad eferente y motora ejecutiva. O sea, prácticamente estas fibras o esta porción tienen que relación directa con la coordinación directa de los movimientos. O sea, prácticamente es la porción más relacionada a la actividad motora o la porción motora del cerebelo. Vamos a tener de la misma manera la porción lateral, que son los hemisferios cerebelosos, y el lóbulo flóculo nodular, que no se nos puede quedar. Bien, entonces de ellos vamos a tener las porciones relacionadas con la corteza premotora y las actividades corticales. Y para esta señorita tiene directamente una relación con la planeación del movimiento. Y por último, para el lóbulo flóculo nodular, que tiene relación directa con lo que son las fibras vestibulares, una relación con lo que es el balance y el movimiento de los ojos. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo una lesión del lóbulo flóculo nodular directamente, voy a tener problemas con el equilibrio y nistagmo. Si yo tengo una lesión directa del vérmix cerebeloso o el paravérmix, voy a tener problemas para ejecutar la coordinación de los movimientos. Pero si lesiono los hemisferios laterales, voy a tener problemas para la planeación o actividad de la corteza premotora. Recordamos que esto es, y ahí lo relacionamos, área 6. Área de la planeación de los movimientos y la actividad cortical que tiene, miren, sobre el cerebelo. O sea, recuerden que tenemos una lesión del área 6, una apraxia ideomotora.
porque es un problema para planear los movimientos. Pero esos movimientos ya planeados, si no llegan a una actividad o a hacer sinapsis con la corteza cerebelosa, que es la que regula ese movimiento de manera coordinada, ¿qué vamos a tener? Automáticamente tenemos un tremor intencional, que lo vamos a ver más adelante, una ataxia, porque generalmente, y esto es importante, las lesiones de los hemisferios se comprometen más en los miembros y las lesiones a nivel del vérmix cerebeloso tienen más que ver con el esqueleto axial. Por ese motivo, las lesiones del vérmix cerebeloso son las que dan nistagmo, disartria y los demás síntomas asociados. Y vamos a describirlos todos ahora. Vamos a describir cada uno de esos elementos. Por eso tenemos una sección denominada síndromes cerebelosos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, y de esto no hice esquema porque había que escribir, lo voy a escribir a mano. Disculpen, estoy moviendo lo que es la tablet. Vamos a describir los síndromes cerebelosos en diferentes tipos. Hay unos síndromes cerebelosos que son los experimentales de los síndromes cerebelosos y no vamos a describirlos directamente, solamente los voy a mencionar. Los que son experimentales, que son aquellos que se han desarrollado directamente en animales, pero que se pueden relacionar con ciertas pérdidas de funciones desde el punto de vista neuroanatómico en los seres humanos, que van a ser los síndromes de la misma manera en la que se viene desarrollando el cerebelo, que no lo describí, pero ya no tiene una relevancia del todo para fines de examen, que serían los síndromes arquicerebelosos, tendríamos los síndromes paleocerebelosos, y por último tendríamos los síndromes neocerebelosos, Así se describen desde el punto de vista del desarrollo y la neurofisiología de la evolución lo que es el cerebelo y ciertos animales que todavía preservan esas funciones. El arquicerebeloso tiene relación directa con los peces, el paleocerebeloso con los animales cuadrúpedos y el neurocerebeloso para nosotros, personas que somos bípedas. Pero los síndromes cerebelosos descritos por lesiones directas sobre tumores, vascularidades, compresiones y demás están directamente asociados a la estructura anatómica afectada. Que vamos a esquematizarlo en dos grupos, que serán los síndromes de la línea media, a lo que se le denominan conjuntos síndromes vermianos. Tendremos los síndromes del hemisferio cerebeloso, que serían síndromes hemisféricos. Y por último, tendríamos los síndromes pancerebelosos, que los síndromes pancerebelosos tienen relación directa con una afectación tanto de los hemisféricos como los vermianos. Anyway, vamos a describir entonces todos estos síndromes de manera general. Y comenzamos con lo que son los síndromes de la línea media. Los síndromes de la línea media, y aprovechamos, ¿verdad?, sí, para describirlo, con frecuencia se pueden ver más en niños, ¿bien? Son un tipo se pueden ver en algunas lesiones, por ejemplo, tumores, muy común en el meduloblastoma, que comprimen lesiones como el nódulo flóculo nodular o el vérmix cerebeloso, y que las manifestaciones clínicas de este síndrome, que son síndromes vermianos, o del nódulo flóculo nodular, tienden a producir lo que sería nistagmo. También tendríamos, por ejemplo, inestabilidad en la marcha, una marcha atáxica, una ataxia cerebelosa, disartria, porque el paciente desarrolla algo que es un tremor intencional. En Parkinson generalmente, y vamos a hablar por mencionar, nosotros podemos tener un tremor en reposo y un tremor intencional. El tremor en reposo es el paciente que no está ejecutando ningún movimiento, le están temblando las manos. Pero cuando ejecuta un movimiento no le tiembla. Cuando deja de hacerlo, vuelve y le tiemblan. Pero el tremor cerebeloso o intencional se caracteriza porque el paciente en reposo no tiene ningún tipo de tremor. Pero cuando va a ejecutar un movimiento, por eso es un tremor intencional, bien,
El paciente cuando va a ejecutar el movimiento, entonces empieza con el temblor. Lo veremos más adelante en un video. Y por último, bueno, no por último, ahora es que estoy comenzando. Vamos a tener los síndromes hemisféricos. Quería enseñarle esto. Oh, Dios mío, ¿dónde está? Sí. Mírenlo acá, me disculpo. Esta imagen que tenemos acá es un médulo-blastoma. Generalmente se ve en los niños. Hay una imagen de Mech Comics muy buena que explica con detalle el médulo-blastoma y las características. Yo se las voy a hacer llegar de alguna manera u otra. Pero volvemos atrás. Los síndromes del hemisferio cerebeloso, de los hemisferios cerebelosos, producen un sinnúmero de características específicas. Por ejemplo, va a producir la ataxia. La ataxia va a ser una marcha inestable parecida a la de un borracho, una persona ebria. Bien, literal. Eso es la ataxia en los pacientes cerebelosos. Va a tener una dismetría. La dismetría prácticamente es la capacidad de estimar hasta dónde yo debo realizar un movimiento. Bien, por eso los pacientes, por ejemplo, que están bebiendo mucho, también tienen una pérdida no solo del tacto, sino también de la capacidad para calcular hasta qué punto está un lugar u otro. Por ese motivo, cuando van a agarrar un vaso, por ejemplo, ¡pah!, en vez de tomarlo con la mano, lo que hacen es que lo empujan y lo rompen. Por poner un ejemplo, tenemos ataxia, dismetría. Vamos a tener también la disinergia. La disinergia, me faltó la I, la disinergia o descomposición de los movimientos son, en general, movimientos voluntarios en sacudidas y el temblor. Generalmente cuando se intenta tocar la nariz por medio de un signo, se llama signo dedo, nariz, nariz, dedo, nariz. Bien, o dedo, nariz, dedo. Tiene un nombre ahí, lo veremos ahora. Que el problema para poder realizar un temblor generalmente intencional cuando el paciente va a realizar ese tipo de movimientos. Vamos a tener la disdiadococinesia. Disdiadococinesia. La disdiadococinesia es la incapacidad para hacer movimientos rápidos voluntarios alternados. Me explico. Cuando usted va a hacer pronación y supinación, el paciente tiene una dificultad para generar esos movimientos rápidos y de manera coordinada sin equivocarse. Lo estoy haciendo, perdón, por eso escuchan los aplausos. Pero generalmente eso es lo que sucede en los pacientes con esos desórdenes. Una disdiadococinesia o adiadococinesia. Vamos a tener la hipotonía muscular, que generalmente es una disminución del tono muscular en los músculos axioapendiculares en mayor medida, y es el sistema que se relaciona directamente con el estiramiento pasivo. Vamos a tener la disartria o habla vacilante, y se da porque la lengua necesita realizar, y aquí lo ponemos, disartria, de los elementos más importantes. Esto sería más vermiano también. El paciente tiene una incapacidad, ¿para qué? Para poder realizar movimientos coordinados de la lengua. Entonces el paciente, como la lengua se mueve de manera irregular y descoordinada, tiene un trastorno disártrico, muy diferente a la fascia, que es por una lesión directamente de las regiones o áreas directas o relacionadas con el habla. Tendríamos el nistagmo, que generalmente se observa con frecuencia en lesiones de los hemisferios cerebelosos, aunque está más asociada al vermis, con el componente rápido hacia el lado de la lesión del cerebelo. O sea que si yo tengo vermis cerebeloso, hemisferio derecho e izquierdo, si yo tengo una lesión del hemisferio derecho, el nistagmo generalmente se da como con una preservación del movimiento siempre hacia el lado derecho, hacia el mismo lado de la lesión. Todo lo opuesto a la que estamos acostumbrados a ver, que todo es contralateral y ipsilateral porque todo se cruza. Bien, entonces en general esas son las manifestaciones de esos síndromes cerebelosos. Vamos a tener otras afectaciones cerebelosas, como serán el síndrome pancerebeloso, que es prácticamente una mezcla entre todas las lesiones mencionadas anteriormente, síndrome
pancerebeloso. El síndrome pancerebeloso ya mencionaba que era una combinación de todas. Y una condición denominada mutismo cerebeloso. El mutismo cerebeloso se presenta también o con mucha frecuencia en niños, nunca lo he visto en un adulto y solamente vi a un niño con eso, que generalmente asociado a tumoraciones gigantes o una extirpación de la misma masa, donde hay una pérdida de la afección del habla. Se conoce también como apraxia del lenguaje. Bien, es un tipo de mutismo, como el mutismo asinético, lo que hablamos de el área o de la corteza prefrontal. No sé si recuerdan, la región mesial o interna, cuando se lesiona bilateralmente, produce un mutismo asinético. Bien, entonces algo parecido se ve en algunos pacientes con una pérdida de la iniciación del lenguaje, un problema con la iniciación o con la de espontaneidad, por así decir, por parte. Estos pacientes, por algún motivo, también pueden desarrollar esos síndromes o una lesión parecida. Mutismo cerebeloso. Bien, acá tenemos lo que mencionaba, el signo dedo, nariz, dedo. Un paciente sano puede realizarlo de manera en línea recta, de manera coordinada, tocando la punta de la nariz, tocando el dedo del médico y viceversa. Los pacientes con lesiones cerebelosas, por la incapacidad para realizar movimientos coordinados voluntarios, desarrollan esto. Pero esa descoordinación tiene que ser durante la ejecución de los movimientos, porque es una lesión de la actividad motora en ese momento. Viene, por ejemplo, este paciente. Mano derecha. Miren cómo lo puede hacer. Habla de que hay una disinergia del lado izquierdo significativa, miren. In that both the trajectory and the endpoint are abnormal. And most of this patient's dysfunction is in fact right at the endpoint when he tries to touch his nose or to bring his finger totally out. The trajectory is not normal, but the trajectory is not the area of maximal dysfunction. This type of tremor can also be seen in multiple sclerosis and other primary cerebellar disorders. Ok, está hablando de una lesión cerebelosa por múltiples esclerosis. La esclerosis múltiple tiene una característica interesante. De todos los desórdenes desmielinizantes del sistema nervioso central, la esclerosis múltiple produce algo que se denomina triada de Charcot. Va a encontrar mucho Charcot por ahí en el sistema, en los síndromes del sistema nervioso. Pero la triada de Charcot son las manifestaciones cerebelosas prácticamente de la esclerosis múltiple. Eso tienen que tenerlo en consideración cuando tengan una paciente. Fíjense que esto es un hombre, sale del prototipo, pero generalmente es más común en mujeres de cierta edad, entre los 25 a 40 años de edad, una enfermedad autoinmunitaria, por eso es más frecuente en el género y para edades. Generalmente produce algo denominado triada de Charcot, no en todos, en un grupo de pacientes, que son las manifestaciones cerebelosas de ellos. Ellos describen que el paciente tiene una lesión cerebelosa y por ese motivo está desarrollando lo que es una ataxia, un problema con el signo de dedo, nariz, dedo. Vamos a ver. ¿Y qué pasó acá con este video? Bueno, eso es prácticamente una disdiadococinesia. Fíjense, una incapacidad para hacer los movimientos rápidos voluntarios alternados. Debe hacerlo de un lugar a otro y de manera rápida. No lo puede hacer porque tiene un problema en la coordinación de ellos. Hay otras formas de realizarlo. Pudiera enseñárselo ya en las mismas clases. Nistagmo. La pregunta acá sería, ¿dónde estaría el síndrome o la lesión cerebelosa? ¿En qué hemisferio? Mira la cámara. De que deja de hacerlo, se desvían los globos oculares.
O sea que posiblemente la lesión cerebelosa esté en el hemisferio cerebeloso del lado derecho. No sé qué está pasando con los videos, discúlpeme. No sé por qué se cortan así si en la pantalla normal no lo están. Otro problema. Sí. Despacito que se cae, ¿eh? Bueno, lesión paciente con lesión Vamos cerebelosa. despacio para adelante. Miren, Eso. Cuidado. Perfecto. problema total Bueno, del muy bien, equilibrio. No se ve bien, lo voy a quitar porque ya que me disculpo. Bien, desórdenes congénitos. Tenemos varios desórdenes congénitos que comprometen la actividad cerebelosa. Pero por mencionarlos, vamos a hablar de lo que es la malformación de Chiari o de Arnold-Chiari, tipo 1 y tipo 2. Bien, pero voy a describirla como malformación de Arnold-Chiari, que prácticamente la malformación de Arnold-Chiari es una herniación del cerebelo por el agujero magno, que compromete generalmente también la médula oblongada, y que en el tipo 1 puede estar asociado a lo que es directamente la espina bífida, y en el tipo 2 puede estar asociado a siringomielia. La espina bífida, obviamente, tiene una relación directa con la deficiencia de ácido fólico y algunos medicamentos, bien, como el trimethoprim sulfametoxazol y otros antagonistas del ácido fólico, pero también puede estar asociado a Arnold-Chiari, o sea que es una condición multifactorial. Y para el tipo 2 es asociado a siringomielia, que es una dilatación del conducto ependimario, que ya obviamente cuando dimos médula espinal lo tratamos. Me salió esta imagen primero. También vamos a tener otro síndrome interesante, que es el síndrome de Dandy-Walker. Y vamos a describirlo acá, pues ya que salió la imagen. El síndrome de Dandy-Walker es una malformación que generalmente se caracteriza por una triada, chicos. Una triada que van a encontrar en AFIFI. Bien. Número 1. Vamos a tener una agenesia. Una agenesia es una ausencia del desarrollo parcial o total de lo que es el cerebelo, principalmente del vérmix cerebeloso. Número 2. Vamos a tener una dilatación quística del cuarto ventrículo. Dilatación quística del cuarto ventrículo. Y, por último, un crecimiento de la fosa posterior con desplazamiento de la tienda del cerebelo. Bien. Que sería entonces un crecimiento de la fosa posterior. Estos tres en conjunto se le denominan síndrome de Dandy-Walker. Y lo más relevante es la agenesia y el quiste de la fosa posterior. En algunos textos, algunos libros lo describen como quiste de la fosa posterior. Bien, que generalmente está relacionado a una ausencia, bien, del desarrollo, porque hay un problema en esta región para la liberación. Bueno, es por acá, perdón. Hay una ausencia, bien, del desarrollo, la formación de los agujeros de Luschka y de Magendie. Y como esos agujeros no están permeables, no están abiertos, se llena de líquido y comprime toda la región que tenemos acá. Miren el territorio del cerebelo por donde anda, con el seno recto. Miren el lóbulo occipital por donde anda. Bien. En conjunto a eso se le denomina síndrome de Dandy-Walker, que es un quiste de la fosa cerebelosa. Miren esta imagen. Obviamente eso es un niño. Aquí es menos evidente. Acá lo mismo, bastante pronunciado. Esto es cerebelo. Ahora bien, en estos días me llegó una compañera que está en CEDIMAT, Liliana López, profesora también del anatómico, ya en su residencia, una imagen parecida a esta en un adulto, una condición sutil porque dependiendo, puede que presente manifestaciones en la adultez o encuentre un inicio esporádico, dependiendo qué tan severo sea la ausencia del desarrollo, la permeabilidad de los agujeros de Luschka y Magendie. Eso es importante tenerlo en consideración. Aquí podemos ver directamente una herniación del cerebelo. Mírenlo acá, miren qué bonito, miren qué práctico.
que eso es una, sí, óigame, un síndrome de Arnold-Chiari. Ya voy a decir yo siringomielia. Aquí tengo, no lo tengo, pensé que tenía una, pero después se la enseño posiblemente. Bien, vamos a revisar los casos clínicos. En esta sección que corresponde a los casos clínicos, mi recomendación sería que ustedes obviamente les pusieran pausa cuando revisáramos el caso y pensaran en una respuesta directamente. Y le damos. Tenemos acá. ¿Cuál de las siguientes es más probable de las condiciones pudiera presentar el paciente? ¿Cuál de los siguientes pudiera ser el diagnóstico del paciente? Ya ustedes me imagino están pensando en alguna condición por los hallazgos tomográficos, ¿bien? Pero vamos, lo leemos igual. Paciente de 2 años de edad, inmigrante de Estados Unidos recientemente, está ido con su familia a la oficina por un comienzo abrupto de irritabilidad y un llanto excesivo por parte del niño. La madre durante el embarazo dijo que no tuvo ningún tipo de eventualidad, pero la paciente dio a luz o tuvo el parto a través de, por una labor difícil, a través de cesárea. La madre reporta que el niño, por ejemplo, ha tenido movimientos lentos, poco hábiles, un crecimiento de la cabeza y del diámetro del cráneo y todo lo demás. Ella notifica también que la cabeza le ha crecido bastante con relación a la edad y que tiene un percentil de 60-50 cuando la circunferencia realmente del niño es de 95. Lo que quiere decir durante todo este dato, principalmente con el crecimiento de la cabeza, porque cualquiera de las otras manifestaciones la puede tener un niño con cualquier desorden del sistema nervioso central, es que tiene un aumento de líquido cefalorraquídeo. El niño está teniendo una hidrocefalia. Entonces, ¿cuál sería la condición? Le ponemos pausa y piensan en cuál sería. Bueno, lo que tenemos aquí directamente es un síndrome de Dandy-Walker. Es un Dandy-Walker porque es una condición aguda directamente en el niño. Y fíjense en la imagen, en este corte, que posiblemente no le dieron mucha importancia por eso, tenemos un quiste de la fosa posterior. Síndrome de Dandy-Walker. Dandy-Walker malformation, lo dicen aquí. Hidrocefalia con una hipoplasia del vértex cerebeloso. Describen aquí, miren la dilatación quística del cuarto ventrículo. Los datos más relevantes. Próximo caso. Una pausa y seguimos. Bien. Tenemos acá cuál de las siguientes es más probablemente la causa de la condición del paciente. No me cago, o sea, leerlo en español así como que se vuelve todo al revés. Tenemos acá una paciente de 21 años de edad que con una historia larga, bien, episodios de cefalea, vértigo y problemas con la marcha, incapacidad con la marcha. Dice que el dolor de cabeza es localizado en la región occipital, que tienen características de que empeora con el tiempo y dependiendo de la actividad. Durante el examen físico se puede revelar una marcha táxica, pero no hay debilidad focalizada ni pérdida de la sensibilidad. En la resonancia magnética se puede valorar una depresión de las tonsilas cerebelosas extendiéndose hacia el foramen magnum, como podemos ver en esta imagen. Ya sabemos lo que es. Sabemos que es un síndrome o una enfermedad de Arnold-Chiari. Obviamente las características tomográficas, esta gente se pasó describiendo que tenía y ya entendimos la manifestación de la paciente. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las siguientes? Which of the following is most likely cause of this patient condition? Obviamente es una malformación congénita. Bien. Seguimos. Miren, aquí en esta imagen, de manera práctica, un esquema, un plano, el plano que se describe, podemos ver la herniación del cerebelo, que obviamente ustedes saben que es lo que se hernia, porque es lo que tenemos más cerca del agujero magno, son las tonsilas cerebelosas, que fíjense, no producen paro respiratorio porque es una condición de qué tipo? Aguda, crónica. Es una condición crónica. Si fuera aguda, entonces sí comprometiera el paro. En esta imagen, y esto es importante, podemos valorar una dilatación quística.
Yo quisiera decir que es una siringomielia. ¿Pudiera comenzar por ahí, sí o no? Tendría que preguntar. Pero generalmente, aunque tengamos la herniación, la siringomielia está muy elevada. Se supone que debe haber una dilatación ascendente desde T1 hasta T2. O sea, T2, T1 hacia arriba. Por ese motivo, para hablar una siringobulbia y no directamente un quiste a nivel de ¿qué? C1, C2 aproximadamente, casi en el agujero magno. Pero anyway, dilatación es dilatación. Próximo caso. Y leemos. Which of the following, ¿cuál de los siguientes es más probablemente lo que pudiera valorar o que se pudiera ver en el examen físico de este paciente? Tenemos un paciente de 55 años de edad. Esta lesión es muy interesante, porque ellos pusieron esta tomografía, pero fíjense, en los niños es muy común encontrar algo denominado astrocitoma poliquístico. Generalmente un tumor que produce un quiste, por eso se le llama astrocitoma poliquístico. Muy común en la infancia. Búsquenlo en su libro del First Aid, donde se describen los tumores en la sección que corresponde a tumores de la infancia o del niño, que en la mayoría son infratentoriales. Ustedes van a encontrar esta característica. Por eso yo hubiese pensado de una vez en eso, pero me dicen que el paciente tiene 55 años con un dolor progresivo de cabeza en los pasados 2 meses. Esta cefalea está asociada con náusea, empeoramiento del movimiento, incapacidad para, hasta problemas para poder digerir los alimentos y demás. En el examen físico tiene episodio de migraña sin aura y en la resonancia magnética se puede valorar una masa quística, que es lo que estamos mencionando acá. Lo primero que tenemos que tener en consideración es lo siguiente, chicos. La masa está en el cerebelo. Entonces, ¿cuál de los siguientes hallazgos en el examen físico usted pudiera valorar en este paciente? Left, right. Miren que le está diciendo el lado, o sea, la masa está del lado derecho. Pues bien, el síndrome acá o la manifestación que tiene el paciente, eso sería una disdiadococinesia, porque las manifestaciones son ipsilaterales del lado derecho. No tiene nada que ver con lo otro. Hemianoxia homónima contralateral, ¿por qué? Disminución, nada que ver con el facial, que sensibilidad, que fotofobia, ni que fuera un tétano o algo por así, una rabia, parálisis del oculomotor, ni que estuviera en el pedúnculo cerebeloso superior, en el colículo superior, no tiene nada que ver con Horner, o sea, literal, manifestación, lesión cerebelosa, disdiadococinesia del lado derecho, incapacidad para hacer movimientos rápidos alternados. Nos fuimos. Próximo caso. ¿Qué pasó acá? Ay, Dios mío, se me quedó el caso clínico. Bueno, tenía un caso acá bastante interesante, que era un síndrome de Wallenberg. Pero nada, fíjense en esta paciente con lesión cerebelosa. Miren las características del signo dedo, nariz, dedo. Bien. ¿Dónde estaría la lesión? Tendría una lesión en el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Discúlpenme que no pude. Mírenlo aquí. Oh, Dios mío. El paciente tiene una lesión de esta arteria. Ya no, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, al paciente tiene una lesión de esta arteria, que la arteria la pica. Posterior inferior cerebral artery, es lo que me pide en la imagen, aparte de la manifestación de la paciente, que era lo que quería mencionar anteriormente. El paciente tiene la lesión D. En conjunto a eso se le llama síndrome de Wallenberg, que es la famosa pica. En el síndrome de Wallenberg vamos a tener ciertas características muy específicas. Cuando hay oclusión de este vaso, se afectan la arteria cerebrosa posterior inferior, que tiene que ver directamente con la cara inferior del cerebelo, como vimos en la distribución de la irrigación, pero también vamos a tener una afectación o un compromiso, bien, de la porción dorsal, la porción posterior de lo que es la médula oblongada. Por eso tenemos ciertas características específicas por las estructuras lesionadas, como por ejemplo la afectación del pedúnculo cerebroso inferior, ataxia. La relación con los núcleos espinales trigeminales, con la pérdida de la sensibilidad bisilateral, de la temperatura y de las sensaciones de la cara.
por las afectaciones de los núcleos vestibulares, vértigo, diplopía, nistagmo, vómito. Procede un nistagmo de tipo vestibular o no vestibular, de lesión de las fibras vestibulares que tienen que ver con el núcleo vestíbulo coclear, TC paracraneal. Se afecta el núcleo ambiguo, ya saben lo que está pasando acá. Se afecta las fibras del tracto espinotalámico, ya sabemos que perdemos la capacidad de la termoalgesia contralateral. Bien, o sea, prácticamente esto es la pica o síndrome de Wallenberg o síndrome medular lateral. También hay Horner. En fin, nada chicos, hasta aquí es el video. Discúlpenme las intromisiones y los problemas con ciertos segmentos, no sé qué pasó. No es mi equipo y me da cierta dificultad, pero nada, espero que el video les haya sido de utilidad. Les deseo mucho éxito en sus parciales y nada, cualquier cosa a la orden para los que deseen. Nada, pórtense bien. Chao, chao.